Me presento, soy Jaime Cervantes. A partir de ya un periodo de tiempo considerable, estamos haciendo este tipo de iniciativas con nuestro distribuidor Redder, el cual nos dice hay que apostar un poquito más a que conozcan a la marca y no solamente a través de argumentos técnicos, digo comerciales, sino también técnicos. No sé si por ahí ya me podrían apoyar a saber si pueden ver mi pantalla, amigos. Si me confirman, me voy con lo siguiente. Sí se ve. Buenísimo, muchas gracias. Entonces, a partir de esta iniciativa de nuestros colegas de Redder, es que nos dimos a la tarea de hacer cosas un poquito más allá de, digamos, lo convencional, ¿no? Lo convencional es que siempre platiquemos de productos, que platiquemos de las tendencias que estamos viendo en el mercado, a partir de pues las novedades, ¿no? Entonces, en este caso me di a la tarea de hacer un poquito distinto este webinar, en el cual no vamos a hablar tanto de producto per se, de Fibrain, sino vamos a hablar de temas técnicos, los cuales creo que muchas veces acongojan a nuestros proyectos. Entonces, sin más por el momento, más que esta breve introducción, me gustaría empezar a mencionar sobre quién es Fibrain, ¿vale? Para poder nosotros, si es que no lo han escuchado, poder conocer un poquito más de la marca para la que represento y a partir de ello entendernos un poquito mejor. Nosotros somos una marca de origen polaco, la cual tiene más de 32 años en el mercado. Entiendo que por ahí a lo mejor todavía no nos han escuchado algunos de ustedes, pero ¿a qué voy con todo esto? Somos fabricantes de fibra óptica desde cero. Esto implica desde crear el hilo de fibra óptica hasta comenzar a procesarlo en el dichoso cablecito que todos conocemos, ¿no? Este filamento de cobre, el hilo de fibra óptica, etc., ¿no? Entonces, a partir de ello, amigos, lo que queremos darles a ustedes es la seguridad de que nosotros hacemos todo este producto, ¿no? Asegurándonos que desde el origen, básicamente el procesamiento de la materia prima, hasta en este caso, nosotros poder ofrecer la conectividad y distribución que esto implica, ¿no? Jumpers, patch cords, Flux RJ45, todo este tipo de productos, amigos, que muchas veces, ¿qué pasa? Pues nosotros necesitamos para poder completar el canal completo, ¿vale? De hecho, por ahí, pues también tenemos la parte de planta externa, como lo podemos ver en este caso, cierres de empalme, distribuidores de fibra óptica de planta interna, pero no solamente nos quedamos en esa partecita de sobre lo que ya fabrica todo el mundo y que ya conocemos, sino tenemos un laboratorio de investigación y desarrollo, todo esto también en Polonia, para poder estar más a la vanguardia de las soluciones que nosotros ofrecemos al mercado de telecomunicaciones. Entonces, a partir de ello, amigos, lo que quiero pues darles de garantía, por así decirlo, es que no somos una fábrica nueva. Nosotros hacemos todos los productos habidos y por haber que ustedes tendrían el día de mañana cuando podríamos colaborar en algún proyectito. Y a partir de ello, no solamente nos quedamos con lo que existe en el mercado, sino que le echamos más ganitas para empezar a proponer cosas nuevas, a innovar en este mercado tan competido de las comunicaciones. Como les decía, tenemos más de 32 años en el mercado. Esta lámina hace referencia más a lo que nosotros podemos aportarles a partir de esta expertise, pero no solamente desde el lado de Polonia, sino desde el lado de este lado del charco, mejor dicho. Tenemos un CEDIS en Ciudad de México, el cual a partir de esa estrategia estamos tratando de mitigar todos los bomberazos que puedan existir, ¿no? Obviamente nuestros colegas de Redder nos apoyan para poder hacerles llegar este material con su propio stock, pero si en dado caso ellos no tuvieran stock, lo que podríamos hacer sería muy sencillo, hacer este doble filtro en el cual si no tienen ellos, probablemente nosotros lo vamos a tener en el CEDIS que tenemos en Ciudad de México. Entonces, tenemos más de 13 años en el mercado ya mexicano como presencia directa y eso implicaría que nosotros cada vez estamos más tranquilos de poderles ofrecer soluciones en tiempo y forma, ¿vale? Esta es una imagen bastante padre de cómo es que nosotros vamos derritiendo esta masa de sílice hasta tener el grosor de básicamente más delgado que nuestro cabellito, ¿vale? Y un diferenciador que ya para acabar con el tema comercial, me gustaría que platicáramos de este diferenciador. Nosotros conocemos millones de marcas de telecomunicaciones allá afuera. Estoy seguro que si ahorita hacemos Team Back, podríamos sacar una lista gigantesca de marcas. Pero para poder hacer más contundente este argumento, mejor dicho, esta lámina, nosotros somos uno de 10 fabricantes a nivel mundial, el cual puede fabricar su propio hilo de fibra óptica. De hecho, nosotros tenemos un partnership con Corning, que como saben es la referencia mundial
del mercado de fibra óptica. Bueno, nosotros colaboramos con ellos en Europa, sobre todo para poder apoyarles con fabricación cuando se les desbordan los pedidos, ¿no? Así como Coca-Cola, ¿no? Que le piden muchas veces más producción de lo que ellos pueden hacer. Entonces, a partir de ello, nosotros podemos colaborar con Corning, hacemos el hilo de fibra óptica exactamente igual que ellos lo hubieran hecho y ellos a su vez lo revenden a las marcas renombre que ya conocemos, la que empieza con P, la que empieza con C, la que comienza con B, etc. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si se pueden dar cuenta de todo este listado inicial que platicamos de las marcas de telecomunicaciones de infraestructura pasiva, pues realmente no somos tantos los que podemos hacer este producto desde cero, ¿no? Entonces, desde ahí ya podemos empezar a hablar de un diferenciador importante, porque nosotros cuidamos toda la línea de producción, podemos dar mejores costos y aparte la seguridad de fabricación de manera mucho más propicia, ¿vale? Contamos con el centro de conectividad más grande de Europa, estos conectores prepulidos, acopladores, pues obviamente los jacks, los plugs, todo esto lo fabricamos en este centro de conectividad y bueno, pues sin duda alguna podríamos hacernos cargo de cualquier proyectito en cuestión. Y ya para entrar en materia, amigos, en esta ocasión vamos a hablar sí de cableado estructurado de 4 pares de cobre, pero vamos a hacer énfasis en algunos temas que son un poquito genéricos, ¿no? Como por ejemplo el forro de los cables, que este puede ser bien aplicado hasta para cables eléctricos, de fibra óptica, de 4 pares trenzados de cobre para red, etc. Y es aquí donde sí me gustaría hacer hincapié en qué tipos de cableados hace Fibrain. Específicamente, amigos, muy sencillo, porque muchas veces, por el simple hecho de tener una fábrica de telecomunicaciones enfrente, pues a veces sobreentendemos que tiene toda la gama de soluciones que podría existir. Y la realidad es que con el paso del tiempo, Fibrain ha evolucionado para poder ofrecer soluciones cada vez más robustas en cuanto al desempeño de velocidad de propagación, ancho de banda, al final del día, tasa de datos que nosotros querramos transmitir en nuestros enlaces. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? En los antecedentes, por así decirlo, con respecto a cómo poder transmitir datos de punto A punto B, podemos tener por ahí una solución, el dichoso cable coaxial. El dichoso cable coaxial que muchas veces se utilizaba por los carriers para instalarnos internet cuando la imagen se cargaba en partecitas y teníamos que esperar 5 minutos a que se cargara un video, ¿no? Entonces, aquí voy con todo esto. Este tipo de cable coaxial, pues la realidad es que no es actualmente la mejor solución para transmitir redes de alta capacidad, como seguramente saben. Y entonces, por ende, Fibrain realmente no fabrica este tipo de productos, donde sí le entramos a los 4 pares trenzados de cobre. Porque, bueno, en este caso, estamos hablando de que tiene, como ya sabemos, una mejor capacidad de transmisión de datos, ¿no? Como principio de transmisión, la electricidad. Pero como sabemos, pues la electricidad tiende a cansarse mucho más que un fenómeno óptico como la luz. Entonces, por eso es que nosotros también le entramos a la fibra óptica como core business y para ello ampliamos este canal de la información o carretera de la información en la cual podemos trabajar estas altas densidades de datos, ¿no? Entonces, en cuanto a Fibrain, nos respecta a solventar el mercado y sus demandas con pares trenzados de cobre y fibra óptica. Esto teniendo en mente que, pues obviamente tenemos que hablar de generalidades muy sencillas como tipos de blindaje, ¿no? Que ya todos conocemos, pero muchas veces convencionalmente le llamamos UTP a todo tipo de variante de blindaje. Bueno, en este caso, sí me gustaría hacer hincapié en que nosotros podemos fabricar cualquier tipo de variante que exista dentro del blindaje, ¿no? UUTP, que no es ningún blindaje, FUTP, blindaje general con foil, UFTP, foil por cada par trenzado, FFTP, blindaje general con foil y por cada par trenzado, y SFTP. ¿Dónde está nuestra estrategia de negocio? Muy sencillamente en UUTP, UFTP y en SFTP. Eso es lo que hemos notado que de este lado del charco se puede solventar de manera mucho más sencilla los proyectos a partir de este tipo de soluciones, ofreciendo calidad en cada uno de estos proyectos, ¿vale? Y en cuanto a otro tipo de generalidades, encontramos, por ejemplo, estos conceptos que muchas veces existe confusión del mismo porque, bueno, entiendo que tienen que ver uno con respecto del otro, ¿no? Ancho de banda, velocidad de transmisión y atenuación. Pero el ancho de banda específicamente, amigos, es qué tan grande es este canal de la información por el cual vamos a transmitir los datos, ¿no? Que ahí es donde ya implica
que nosotros podamos hacer esta asociación con la velocidad de transmisión, que en este caso es cuán rápido van estos datos sobre ese canal de la información, sobre esta carretera de la información. Y la atenuación, para hablar de manera muy sencilla, pues es cuánta pérdida hay de señal a partir de elementos internos o externos, ¿no? Puede ser a lo mejor un mal conductor de electricidad, hablando específicamente de 4 pares tensados de cobre, o puede ser también interferencia electromagnética, ¿no? Que puede venir de otras ingenierías como la ingeniería de potencia, la ingeniería eléctrica, etc., ¿vale? Y entonces a partir de ello empezamos a platicar, ahora sí, de un tema mucho más interesante, ¿no? O mejor dicho, más acotado a lo que estábamos pensando en platicar en este webinar. Muy sencillo. Que es cómo vamos a elegir nosotros el diámetro que nuestro conductor va a tener para nuestra red profesional de datos de 1 GB, 2.5, 5 GB, 10, etc. ¿Esto por qué lo digo, amigos? Muy sencillo. A veces existe mucho esta, por así decirlo, moda que implicaría un fabricante, ¿no? Acerca de que lanza un producto, ¿no? Fibra óptica energizada, ¿no? Que pues no es otra cosa más que un cable híbrido, ¿no? Diámetro reducido. Y todos empezamos a pedir diámetro reducido. Claro que todos conocemos cuál es la bondad principal de este diámetro reducido de cable, ¿no? Que pues básicamente es que es menos pesado. Y claro que es mucho más ligero que un diámetro regular o estándar. Pero no nada más implica que nosotros vamos a utilizar una charola menos robusta para poder hacer nuestras canalizaciones, sino que implica que nosotros estamos complicando o estamos reduciendo mucho la calidad de nuestra transmisión. En este caso, el diámetro de nuestro cable implicaría, si nosotros vamos como parámetro eléctrico, vamos a impactar directamente a la atenuación, ACR, Next, FEX, la que ustedes deseen, ¿no? Y por ende, el dichoso efecto Joule, ¿no? Que muchas veces esa es la parte que, como dicen por ahí, le rompe el queso a nuestras redes. ¿Por qué lo digo? Porque puede ser que se degrade el forro porque está tan caliente en ese momento el cable que empieza a derretir el forro, ¿no? O, por ejemplo, si en dado caso está en este efecto Joule, está habiendo una pérdida de señal, muchas veces es porque los electrones están en un camino tan reducido, en un conductor tan pequeñito, que entre ellos se impactan. ¿Y qué es lo que pasa? Pues empieza a confundir la señal y entonces empieza a haber una atenuación bastante severa y por ende el headroom que tenemos nosotros para poder hacer certificación de nuestro proyecto se empieza a complicar, ¿no? El dichoso cable analyzer o el Fluke que le llamamos, ¿no? Cuando nos da la gráfica de cuando nosotros podemos estar bajo la estandarización o la certificación del mismo proyecto, ahí es cuando probablemente pues nuestro enlace chafea por el dichoso efecto Joule, ya que los electrones, como les digo, se empiezan a complicar sobre cómo corren a través de esta línea de conducción. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si nosotros entendemos como diámetro reducido como una solución para poder, no sé, transmitir nuestra red de datos de 1 GB y ahorrar un poquito de presupuesto en canalización, por ejemplo, en el propio cable, sí, tal vez es una solución correcta, pero tal vez si nosotros estamos haciendo un proyecto que implique una densidad de datos más severa, 2.5 GB, 10 GB, 40 GB, ahí es donde tal vez diámetro reducido ya no es la mejor idea, por todos estos fenómenos que hemos platicado y que poquito a poquito vamos a ir platicando cada vez más de ellos. Entonces, la elección del AWG no solamente es pensar en el bolsillo, sino también es pensar en la escalabilidad del proyecto, en qué tanto necesito transmitir a través de esta línea de transmisión, ¿vale? Y por ende, pues tendríamos que hablar, como lo decía, ¿no? Del dichoso efecto Joule, que no es otra cosa más que si nosotros tenemos un diámetro mayor de cable, pues eso implicaría que nuestros electrones van a correr de manera más libre, ¿no? Si tenemos un diámetro más reducido, pues evidentemente van a complicarse en este camino de la transmisión de la información. Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a hacer aseveraciones muy sencillas, ¿no? Que un conductor más delgado, por ende, va a tener mayor resistencia.
Y esta resistencia implicaría que, pues que el conductor va a ser menos eficaz para poder evitar sobrecalentamientos, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos mucha resistencia y aparte de ello le echamos mucha corriente porque ya estamos a lo mejor implicando una aplicación PoE o algo por el estilo, ¿qué creen que va a pasar con ese dichoso cablecito? Va a empezar a radiar cada vez más calor y este efecto Joule nos va a empezar a dañar nuestros enlaces, ¿no? Entonces, pensamos que, pues bueno, muchas veces, pues cuando hablamos de diámetro reducido, es para soluciones sencillas, completamente de acuerdo, pero cuando ya estamos, por ejemplo, hablando de una cámara PTZ, que ya implica a lo mejor 60 watts, 90 watts, etc., a través de PoE++ o algo por el estilo, ¿qué va a pasar con esto, amigos? Nuestro diámetro reducido, pues tal vez no va a ser la mejor opción, ¿no? Entonces, ¿a partir de qué? Del efecto Joule, como lo estamos viendo en este momento, o el efecto térmico que esto podría implicar para cuando nosotros estamos haciendo este tipo de redes, ¿vale? Entonces, pensando en ello, amigos, la realidad es que no quiero sonar como alarmista en vano, por así decirlo, pero sí habría que conocer correctamente el concepto del cliente, ¿no? La escalabilidad del proyecto, la longevidad del proyecto, obviamente cuáles son los alcances del proyecto y a partir de ello decidir la mejor opción. Entonces, es por eso que nosotros, como tal, consideramos que el efecto Joule es un elemento de riesgo, así que pues hace dudar acerca de los dichosos 100 metros de alcance del canal que solemos platicar siempre, ¿no? No, pues un cobre te alcanza hasta 100 metros, ¿no? Casi nada se va hasta 100 metros porque evidentemente es un riesgo cuando nosotros estamos tratando de hacer una certificación de nuestro enlace y por elementos externos, por blindajes, no blindajes, por ingenierías externas, etc., empieza a haber esta clase de complicaciones, por así decirlo, y el headroom de nuestra certificación se reduce hasta básicamente no pasarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, este alcance longitudinal, ¿de qué depende? Bueno, como sabemos, depende mucho de la disipación térmica también, ¿no? ¿Qué tanto ejerce nuestra línea de transmisión calor y a partir de eso, pues ese calor que antes era electricidad pura o mejor dicho, datos puros, es una pérdida de energía que se convierte en calor, ¿no? Y a partir de esa pérdida de energía, pues, ¿qué creen que va a pasar? Va a haber caída de voltaje y de corriente. Y esto implica que tal vez yo no pueda llegar a energizar mi PoE++ a la camarita en cuestión. Entonces, ¿eso qué significa? Que si nosotros vamos a utilizar soluciones que impliquen PoE, de nuevo, la mejor solución no es tal vez diámetro reducido. Y aparte de ello, pues también los aplicativos de mayor densidad de transmisión de datos cada vez van a ser más complicados de pues transmitir per se, ¿no? O sea, va a haber una complicación, ya que, como sabemos, así como pasa en fibra óptica, ¿no? Que a dicha cantidad de metros o kilómetros, es que nosotros podríamos, en el caso de fibra óptica, claro, es que podríamos nosotros transmitir 1 gigabyte, 10 gigabytes, etc. Bueno, en el caso del cableado estructurado de cobre, independientemente de la marca, como saben, estaría complicándose una transmisión a 100 metros a 10 gigabytes si utilizamos, por ejemplo, diámetro reducido. Y ahí es donde nosotros empezamos a hablar de ya un diseño mucho más efectivo de nuestro enlace permanente, ¿no? En el cual, si nosotros pensamos en que, pues bueno, evidentemente el calibre forma una parte crucial de nuestro enlace, tendríamos que de nuevo considerar todos estos elementos en los cuales nos daría pues la efectividad de nuestro proyecto, ¿no? O sea, pensar en que precisamente a lo mejor no voy a alcanzar 100 metros de enlace con diámetro reducido, voy a alcanzar, no sé, 55 metros a 10 gigabytes, ¿no? Probablemente, muy probablemente, pueda funcionar así el diámetro reducido. Habría que hacer pruebas con el Fluke. ¿Para qué voy con todo esto, amigos? Hay que considerar que, evidentemente, si nosotros queremos hacer un proyecto bajo normas, bajo estándares superiores, que evidentemente eso le da garantía a nuestro trabajo, tendríamos que considerar en una correcta elección de nuestros productos, ¿no? Entonces, pensando en ello, amigos, pues evidentemente es cuestión de, por ejemplo, contemplar el alcance longitudinal para poder nosotros elegir un diámetro apropiado para nuestra instalación.
Y si hablamos también de la atenuación, pues tendríamos que pensar en que la atenuación, que va de la mano con básicamente el next y el fixed, implica que, amigos, implica que nosotros tendremos que considerar un mayor insertion loss si es que en dado caso elegimos el diámetro reducido. Tendríamos que implicar un ACR mucho más complicado y también tendríamos que implicar, o bueno, considerar, mejor dicho, que la instalación pues básicamente no está lista para una escalabilidad a mediano plazo, ¿no? Pensamos que a lo mejor si tu switch ya acepta 2.5 gigabytes, 5 gigabytes, ¿qué creen que va a pasar el día de mañana si nosotros queremos migrar bajo el mismo, la misma infraestructura de diámetro reducido? Probablemente no lo va a soportar, se va a sobrecalentar, básicamente no vamos a poder ejercer ¿cómo decirlo? Hacer uso de este equipo activo que nosotros ya teníamos considerado, ¿no? Entonces, a partir de ello también, pues tendríamos que considerar qué tan complicado es nosotros tener un diámetro reducido y estar instalando todas estas curvas que hace la charola y demás, que muchas veces, ¿qué es lo que pasa, amigos? Bueno, entiendo que evidentemente es más flexible, ¿no? Evidentemente vamos a poder visualmente, por así decirlo, torsionarlo más fácil, 90 grados. Sí, pero por dentro Sí, sí. el cobre va a empezar a romperse poco a poquito. Por ahí, no sé, alguien creo Sí, lo que veo. estaba lanzando la mano o algo por el estilo. Escucho a alguien de ustedes, amigos, no sé si tengan alguna pregunta o me sigo, no sé. Me parece por ahí que había un micrófono abierto, pero bueno. Entonces, a partir de esta sensibilidad que tiene pues el riesgo de instalación al momento de estar haciendo estas curvaturas, estos radios de curvatura, al momento de estar jalando el cable, por dentro el cobre, a pesar de que sea cobre sólido, es pues obviamente más delgado, entonces tendría que ser tratado con mucho más cuidado, con más pincitas, como le decimos por ahí, para poder ser efectivamente una instalación bien hecha, por así decirlo. Yo sé que al final del día, pues depende mucho de nuestra mano de obra, ¿no? Pero ¿qué voy? Si nosotros tenemos un calibre más delgado, va a ser tendencioso a que sea pues más complicado de poder instalar correctamente. Y pues ya sabemos que en obra pasan 4.899 cosas que pues obviamente complican la instalación. Entonces, a partir de ello, tendríamos que ser muy cuidadosos cuando utilicemos diámetro reducido o en otras palabras, pues bueno, elegir mejor el AWG más robusto para que así podamos tener soluciones mucho más sólidas, por así decirlo, mucho más robustas, ¿vale? Y a partir de ahí tendríamos que platicar acerca también de los forros, ¿no? Pensando en que ya la parte del diámetro ya la tenemos bien peinada acerca de cuándo elegirlo, cuándo no, pero también el forro, que es una parte crucial de pues el cableado estructurado. Y casi siempre tenemos básicamente de dos sopas con los fabricantes que ya todo el mundo conoce, que en este caso sería Plenum o CMP y Riser o CMR. En este caso yo entiendo que muchas veces el mercado nos orienta a sobre qué tipo de soluciones integrar dentro de nuestros proyectos. ¿Por qué? Básicamente por dos elementos que ni siquiera son técnicos realmente, ¿no? Por el precio y por la disponibilidad. Y esto eficazmente hablando, pues no es de las mejores ideologías para diseño. ¿A qué me refiero? Que muchas veces, amigos, digo, pensando en que, pues no sé, en su distribuidor de cabecera, eh, pues casi siempre te dice, ¿no? Ah, sí, Riser, el que quieras. Plenum, ya no tanto, ¿no? O al revés, en cuestión de precio, ¿no? Te dice, Riser, sin tema, está, te lo puedo dejar a precio de mega remate, pero el Plenum, pues el Plenum, no me van a dejar mentir, es 20 veces más caro, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Si lo analizamos desde esta óptica, pues sí, en efecto, el mercado nos está orientando a consumir mayoritariamente un tipo de forro, pero por desgracia, técnicamente hablando, no es la mejor opción. Porque bueno, el tipo Riser es básicamente un cable con forro de PVC, que es un polivinilo de cloro. En este caso, ese plástico que tiene cloro, al momento de quemarlo, amigos, pues, ¿qué creen que pueda pasar? Pues empieza a liberar gases tóxicos
y que evidentemente hay una densidad de humo tan complicada que evidentemente también no es la mejor idea si nosotros estamos diseñando recintos en los cuales van a estar los seres humanos, ¿no? Y yo les reto a que me digan un solo proyecto, un solo tipo de recinto, el cual no esté diseñado para que el ser humano conviva en él, ¿no? Se, digamos, trabaje, se entretenga, etc. Cualquier básicamente proyecto está encaminado a eso. Tal vez un data center sería pues algún lugar que no está como muy concurrido por seres humanos, pero todos los demás, hospitales, escuelas, oficinas, estadios, todo este tipo de proyectos está encaminado a que se utilice por los seres humanos. Entonces, si nosotros, pues evidentemente estamos poniendo un cable que, pues por su precio y por su disponibilidad, lo elegimos, pero tal vez es un cable bastante tóxico, pues la realidad es que no es la mejor opción, ¿no? Entonces, si nos vamos del lado de Plenum, que pues sí es más caro, a lo mejor te tienen que aguantar por ahí el requisito varias semanas, porque no lo tienen de entrega inmediata. ¿Qué va a pasar? Pues la realidad es que no es precisamente la mejor opción por básicamente las mismas condiciones, ¿no? Sí, tiene un mejor desempeño, por eso es más caro que el dichoso Riser, pero la realidad, amigos, es que no es precisamente la mejor de las ideas el Plenum, porque al final, pues bueno, la propia palabra en inglés nos lo está diciendo, ¿no? Riser, que es de la palabra rise en inglés, ¿no? Verticales, y plenum, que es básicamente el techo falso y el piso falso en horizontales de cualquier recinto. Entonces, ¿eso qué implica? Que el plenum tendría, bajo la ideología de los queridos estadounidenses, tendría que ser el que llegue básicamente a la toma del usuario, al nodo de red que vamos a conectarle ahí un patch cord, etc. Pero, ¿qué pasaría entonces si nosotros ponemos plenum o riser, cualquiera de las dos? Pues básicamente o es una línea incendiaria y o es una línea incendiaria y también una línea bastante tóxica de cloro que se está emanando a partir de la quemación, de la quemadura de este cable, de este forro del cable. Pero ¿cuál es la opción en este caso de Fibraín? ¿Cuál es la respuesta? Nosotros como fabricantes de origen polaco nos tenemos que alinear a todo lo relativo a estándares internacionales y o europeos, ¿vale? Entonces, a partir de ello, nosotros estamos eh, proponiendo o básicamente como evangelizando de este lado del charco que podamos utilizar forros LSZHFR, que en este caso, por su traducción en inglés, significa low smoke, bajo en emisiones de humo, zero halogen, cero halógenos y flame retardant, retardante a la flama. ¿Y eso qué implica? Que es básicamente como lo mejor de los dos mundos de la dichosa ideología de forros de Plenum y Riser. O sea, es un forro autoextinguible y es un forro que no genera gases tóxicos que contengan halógenos, que pues eso haga que las personas, pues en dado caso de que exista un incendio, pues por desgracia fallezcan, ¿no? Entonces, este tipo al final del día, plástico, tenemos que calcular el factor de riesgo que implicaría el día de mañana en nuestras instalaciones con estos mazos de cables que van por todo el recinto, como las venas de este preciso proyecto, y que muchas veces se vuelve una línea incendiaria o un factor de peligro cuando estamos hablando de un incendio. Esto, obviamente, como les mencionaba, está estandarizado bajo la IEC, por ejemplo, o la EN, que en este caso es en la que nos vamos a centrar un poquito más, ahorita les platico por qué, pero en este caso, ¿a qué voy con todo esto? Que claro que ya existe una estandarización de este tipo de forro. Por ahí he escuchado a algunos colegas que me dicen, oye, ¿y cómo lo compensas? ¿No? ¿Cómo logras que este tipo de forros esté pues bien conciliado con lo que nos pide pues a lo mejor la NOM o lo que nos pide UL o algo por el estilo? Bueno, como sabemos, los estándares internacionales y europeos muchas veces son mucho más estrictos que los regionales, ¿no? Entonces, a partir de ello, quédense tranquilos que nuestro forro LZHFR está, vaya que, bastante estandarizado y probado ante notario, ¿vale? Y es ahí que entonces vamos a tomar a colación lo que les mencionaba acerca de un estándar que es básicamente una institución que se basa a partir de una institución
llamada CPR, Construction Products Regulation, ¿no? Y este tipo de institución de origen europeo es la que nos va a ayudar a determinar a partir de 3 características qué tan bueno o malo es el forro del cable. No importando si es a lo mejor, pues no sé, un forro de un cable eléctrico, de un cable de telecom, un cable de lo que ustedes pidan. En este caso, y los exhorto a que tal vez por ahí le echen un ojito al datasheet de la marca de su predilección, en el cual, pues bueno, muchas veces viene UL, otras veces no, pero ¿a qué voy? Si ustedes le rascan un poquito ese datasheet, muchas ocasiones va a venir un apartado, una característica dentro del datasheet que se llama Euroclass. La realidad es que la Euroclass no existe per se, es algo que se inventaron los colegas de Estados Unidos para poder hacer un poco más difícil de alcanzar esta información realistamente hablando, en el cual Euroclass también se podría entender como CPR Class, que es básicamente de la que estamos hablando. Y ahí van a ver una clasificación. Casi siempre va a ser FCA, SA. Para el cable, insisto, de su predilección, a lo mejor el cablecito que en ese momento les están pidiendo, etc. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Bueno, de aquí proviene toda esta dichosa clasificación CPR, en la cual, a partir de qué tanto humo generas, qué tanto goteas, así como una velita cuando la prendemos y empiezan a caer la cera, lo mismo para un forro de un cable, y qué tan tóxico es el gas que tú estás generando. Y a partir de ahí se hace, pues, evidentemente una clasificación que sea buena o mala para hablar de manera muy eficaz sobre este tipo de forros, ¿vale? Entonces, a partir de ello, amigos, evidentemente esto nos da una tranquilidad a nosotros como fabricante europeo de poder hacer un cable que pueda ser básicamente la mejor categoría o clasificación CPR. B12A sería la, digamos, clasificación más alta alcanzable en la práctica. A es básicamente la referencia, B1 es la referencia en laboratorio, en condiciones ideales, y B2CA es básicamente lo mejor que podemos alcanzar en sitio, ¿vale? Esta información no le crean a Jaime Cervantes de Fibraín, no se preocupen, pueden googlearla y ahí les va a aparecer la página oficial de CPR, que como les digo es una institución de origen europeo, y les va a aparecer todos los parámetros que ellos analizan en el laboratorio. Entonces, a partir de ello, pues nosotros queremos generar proyectos de mayor calidad, que haya menos riesgo, menos vidas que cobre el día de mañana un incendio, porque por desgracia pues hay que pensar en ello, ¿no? Así como las personas que hacen estructuras metálicas tienen que pensar en los sismos, pues nosotros tenemos que pensar en los incendios. ¿Por qué? Como lo decía, el cable básicamente son las venas de este proyecto en cuestión que estemos platicando, ¿no? Entonces, hay datos un tanto complicados de escuchar, como por ejemplo que entre el 70 y 80% de las personas que presencian o que viven un incendio, por desgracia, fallecen a causa de la intoxicación a partir de respirar todos estos gases tóxicos. Hay otro análisis, que es un análisis básicamente de interiorismo a partir de cuáles son los productos que implica un proyecto de oficinas, un proyecto, pues básicamente en el cual nosotros podríamos trabajar, ¿no? Una oficinita que pues probablemente si tiene alfombra, eso sea lo más flamable. Pero a partir de estos análisis de la Asociación Mexicana de Interiorismo Corporativo, mencionan que el segundo factor de más flamabilidad dentro de una oficina es precisamente el forro del cable, amigos. Porque, pues bueno, hay que pensar en que es mucho plástico alrededor de todo el proyecto en cuestión, ¿no? Pero si no lo queremos ver desde el lado de vista, digamos, para salvaguardar las vidas, podemos verlo desde el lado para proteger nuestra inversión, ¿no? En el cual, como por ejemplo lo decía de los data centers, ¿no? Los data centers muchas veces, pues, ¿qué les gusta? Tienen a uno que otro ingeniero dando soporte dentro de las dichosas jaulas o algo así, pero mayoritariamente están solos, ¿no? Los data centers. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Los data centers, como saben, son carísimos de realizar. Y si el día de mañana nosotros, pues, ¿cómo decirlo? Estamos pues tratando de proteger esa inversión y pasa un incendio independientemente de en dónde sea, por así decirlo,
Lo que nos conviene sería tener un cable que se autoextinga y que evidentemente no llegue a expandir toda esta línea de fuego a través de todos los data centers, de todo este complejo, ¿no? Entonces, pensando en ello, pues bueno, una institución llamada CONAPSI hace alusión a que en los últimos 4 años han ocurrido más de 95,000 incendios, lo cual implica más de 1,000 millones de pesos perdidos, así de 0 a 100, por así decirlo, ¿no? Entonces, también hay que tenerlo en mente si es que queremos hacer proyectos cada vez más de calidad. Y ustedes me dirán, bueno, entonces, Jaime, ¿cómo funciona un cable con respecto al otro, ¿no? ¿Cómo funciona del lado izquierdo, por ejemplo? CMR o tipo Riser o de PVC, como lo dijimos, es un polivinilo de cloro, en comparación al cero halógenos, ¿no? Y ahí podemos ver muy claramente cómo es que el cable empieza a quemarse y a generar muchísimo humo. Este humo, por desgracia, contiene halógenos, como cloro, en este caso, que son tóxicos para el ser humano y que creen que va a pasar si alguien lo inhala, pues probablemente va a fallecer. Tan es así que el humo es tan denso que ni siquiera se puede ver la imagen del letrero de salida de emergencia. Del lado derecho, por eso decimos que es bajo en emisiones de humo, amigos. No porque querramos mentirles ni nada por el estilo, porque en efecto es generador de humo. Pero este humo no contiene ningún halógeno tóxico para el ser humano. Y aparte de que es autoextinguible. Entonces, este tipo de cosas podríamos mejorar dentro de estas especificaciones para adelantarnos a las posibles desgracias que puedan existir el día de mañana y que evidentemente, pues, ¿cómo decirlo? En este mundo de tantas variables que tendríamos que considerar, pues evidentemente la flamabilidad de nuestro forro es una de ellas. Y es por eso que quiero hacer un llamado, digamos, a este tipo de como de reflexión acerca de lo que estamos especificando. En este caso, como se pudieron dar cuenta, básicamente hay dos grandes variables, por así decirlo, para elegir un cable, ¿no? Que puede ser el calibre, que en este caso es dependiente de muchas cosas, ¿no? De qué tan, ya lo platicamos, de qué tanto se atenúa, de qué tanto puedo hacer las tiradas, de qué tanto puedo hacer efectivo que esta atenuación, que este efecto Joule no degrade el forro, no degrade el conductor. Y aparte, pues el forro, que en este caso el forro, vaya que es otra definición crucial para nosotros elegir por este camino de cable o por este otro camino. ¿Por qué lo digo? Porque no es algo del otro mundo que ya muchos de los proyectos que estemos realizando tienen que, pues básicamente, como dicen por ahí, tienen que ser buenos, bonitos y baratos, ¿no? O sea, pensados para el futuro, que tengan una operación continua 24/7, que tal vez esté más escalable ese proyecto el día de mañana, como lo decía, para poder meter 2.5 gigabytes, 10 gigabytes, 40 gigabytes, y que aparte tenga un costo bastante asequible. Y ahí es donde entra un poco Fibrain a como desmitificar a muchos de los fabricantes que muchas veces dicen es que una solución como CMP o Plenum es pues así de cara, ¿no? Porque pues es así de robusta. En este caso, amigos, y esto de manera comercial, yo entiendo que pues sí, el Plenum es bastante caro, pero pensando en que el SZH-FR es la respuesta de Fibrain para el mercado, nosotros tenemos lo mejor de los dos mundos, de CMR y de CMP, y esto no llega a ser ni la mitad de caro que puede ser CMP. Al contrario, es muchísimo más asequible. No les puedo decir que es mucho más asequible que Riser, ¿no? Porque dependería de hacer una ingeniería de valor muy precisa con el SKU que estemos platicando. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué sí les podría garantizar? Que muchas veces nos van a comparar contra Riser, otras veces me van a comparar contra Plenum. Y sí o sí, o les gano en calidad técnica o les gano en precio. Y si no es que en las dos, ¿vale? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? El hacer proyectos de calidad en absoluto está peleado con hacer proyectos para los cuales el presupuesto nos alcanza, ¿no? Yo sé que evidentemente parecería una ecuación imposible de lograr, pero el hecho de que, como les decía al principio, nosotros somos básicamente fabricantes en toda la extensión de la palabra, desde la creación, la manipulación de la materia prima hasta la creación final del producto, eso nos da la tranquilidad de poder hacer pues productos mucho más asequibles a una excelente calidad,
pensando en que también pues, somos una fábrica de origen europeo. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Todo lo que platicamos el día de hoy, amigos, se traduce a que nosotros al hacer infraestructura profesional no puede ser definida solamente por, como dirían por ahí en la escuela, ¿no? Pasar de panzazo la certificación, sino al contrario, hagamos proyectos los cuales estén encaminados para poder durar 10, 15 años y que podamos estar listos para el futuro. Que no solamente nos conformemos, digamos, con lo que ya siempre conocemos del mercado, sino que vayamos un poquito más allá, porque vaya que al menos desde la trinchera de Fibraín, pero seguramente desde el equipo activo de cámaras, switches, etc., hay soluciones mucho más robustas y que no nada más es cuestión de vender marketing, sino vender un producto bastante, bastante robusto, ¿vale? Y ya nada más para terminar de manera muy sencilla, déjenme platicarles de algunos proyectos de éxito que hemos hecho que implican esta clase de ideología, como por ejemplo IKEA. Como saben, es una tienda de retail gigantesca, la cual requería que pues hubiera instalaciones seguras y ahí es donde pusimos forro LZH FR, sin lugar a dudas. No hubo nadie que nos alcanzara en precio. Igual en el IMSS anteriormente ponían cable tipo Riser y ¿qué creen? Por desgracia, pues hubo alguien, no me digan quién, que le susurró al IMSS que tal vez poner Riser no era la mejor solución para poder hacer un hospital donde la gente, pues evidentemente está tratando de salvaguardar su vida y si hay un incendio, pues Riser, de nuevo, no es la mejor opción. Y entonces en ese caso ya pudimos poner ese tipo de soluciones mucho más robustas, ¿no? En la remodelación del AICM también estamos colaborando para ya terminarla y que pues ojalá todo vaya perfecto con los departamentos que evidentemente ya no nos corresponden, ¿no? Estructura, detallado de interiores, etc. Pero ¿a qué voy? Que este tipo de proyectos era muy complicado, por así decirlo, porque esta matriz en la cual tiene que ser muy bueno, pero también tiene que ser a muy buen precio, pues no todos lo podían solventar y ahí es donde Fibraín llegó a mejorar la situación o el panorama de, pues, en este caso, los integradores en cuestión, ¿no? En cuestión de la Feria de Aztlán, como convivía con muchísimas ingenierías de potencia, como se podrán imaginar, era necesario poner una solución blindada para evitar toda esta interferencia electromagnética. Por eso pusimos SFTP, blindado por malla general y con foil por cada par trenzado. Entonces, a partir de ello, sin duda va a poder funcionar con otras ingenierías alrededor de manera correcta. Y el acuario de Mazatlán, por ejemplo, este acuario fue pues básicamente un proyecto muy sui generis porque se podrán imaginar que pues había el reto de hacer instalaciones mucho más robustas para que duraran siglos, por así decirlo, y que no hubiera intervención tanto con respecto al, pues básicamente, ecosistema que estaban creando para los animalitos en cuestión, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, amigos, los hemos hecho a lo largo de unos años para acá, pero ¿a qué voy? Son proyectos encaminados hacia el éxito comercial como tanto técnico. Y es por eso que les mencionaba hace un momento que no es cuestión de tal vez pasar de panzazo. Yo sé que todos queremos siempre hacer el mejor proyecto con los productos mejores del mundo, pero a veces el presupuesto del usuario final es el que nos limita. Bueno, los exhorto a que prueben a Fibraín, a que le echen un ojito, a que a través de mis colegas de Redder nos toquen la puerta y nos digan, oye, ¿sabes qué? Pues este forro que mencionaba Jaime me interesó, ¿no? Este tipo de solución que platicaba Jaime me interesó. ¿Me podrías mandar una cotización? Y a partir de esa cotización hacer una ingeniería de valor en la cual analicemos el producto en cuanto a su calidad y el producto en cuanto a su oferta comercial. Y por qué no, hasta también el stock, que vaya que tenemos stock de alta rotación, ya sea con nuestros colegas de Redder o internamente nosotros en el CEDIS de Fibraín. Entonces, pues bueno, no queda otra cosa más que agradecerles, amigos, por su tiempo. Espero que haya sido de su agrado esta plática. La realidad es que, pues bueno, una horita es muy breve para platicar de un tema tan extenso. La línea de comunicación, claro que puede ser Redder. Aquí también les dejo mis datos para que me echen un mensaje, me echen una llamadita, un mail, platiquemos más de ello, platiquemos sobre cómo colaborar, sobre cómo hacer que su margen de utilidad
no solamente sea un margen de utilidad que esté un poco comprometido bajo el marketing de muchas marcas allá afuera, sino que también sea un margen de utilidad el cual ustedes estén tranquilos de que están sin duda alguna ofreciendo un proyecto completamente de alta calidad y preparado para el futuro. Pero bueno, sin más por el momento, amigos, muchas gracias de nuevo por su tiempo. Dejo por acá ahora de nuevo al colega Fidel con cámaras y micrófonos para que me ayude pues a cerrar este webinar. Obviamente, de nuevo, si tienen algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario, alguna vivencia que quieran compartirnos, con todo gusto. Al final del día, esto es parte del crecimiento como mercado, que nos vayamos escuchando a unos a nosotros, y con todo gusto estoy por acá listo para cualquier tipo de experiencia o comentario, amigo. Muchas gracias.